Buenas tardes, William, Rosy Aguilar. Buenas tardes, mucho gusto de saludarlos, Eduardo. Voy a esperar a llegar a 25 alumnos. Estoy en espera de que de Ninive de la Cruz. Buenas tardes, compañeros. Bien, Alfredo Aguilar. Ya llegamos a 30. Bien, compañeros, buenas noches. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Para continuar con los puntos del programa, es el punto número 8, la responsabilidad profesional del notario. Vamos a ver las clases de responsabilidades, la teoría de la responsabilidad notarial. Y pues creo que este punto es bastante rápido. Si hay comentarios y preguntas, pues por supuesto se va a poner un poco más lenta la clase, pero de no haber comentarios o preguntas, que por supuesto para mí son importantes que las hagan, pues puse aquí el punto número 9 del programa, que serían los documentos o el instrumento público. Ya nos internaríamos a ese punto del programa. Antes de continuar con esto, voy a hacer solo un par de comentarios con respecto al examen, compañeros. Eh, la verdad es que desde el primer día que les dije yo a ustedes de que iban a cerrar la universidad, de que iban a hacer exámenes virtuales, no solamente los perjudicados son ustedes, no solamente a futuro, sino que pues viéndolo desapasionadamente, pienso yo que de repente, de manera en el presente, hoy, mañana o pasado, pues va a ser un beneficio para ustedes en el tema si están trabajando solos, por supuesto, ¿verdad? Que eso es lo que espero, que eso es lo que les he pedido a ustedes, no solo en mi clase, en todas sus clases les he pedido sinceridad, honestidad, la honradez, su ética, su moral, de hacer los trabajos solos, de trabajar solos con su examen. Eh, la verdad, compañeros, es que pues algunos compañeros ex alumnos míos que les comenté, les platiqué, insistieron que todavía les di mucho tiempo, debe haber sido 1 minuto 15 segundos para el que estudió y para el que sabe la respuesta inmediatamente. Ahora, si tienen que leerla, buscarla, dónde está, no saben qué, pues lógicamente aún los 30 minutos les hubiera quedado muy corto. Aún así, compañeros, les quiero comentar que aún así les extendía 35 minutos la entrega de los exámenes. Aquí lo pueden ver, ¿verdad? Me marcó 1, 2 de la sección E, me marcó 2, me marcaron nada más, que por supuesto eh, entregaron a los 48 minutos, uno a los 45, el otro a los 48. Les puse una sanción, les rebajé puntos a ellos dos nada más, y de ahí todos, pues le entregaron el tiempo en los 5 minutos extras que yo les di y les extendí para que ustedes lo pudieran entregar. De esa cuenta, compañeros, pues solo quiero comentarles que recibí el correo de una señorita que estaba muy, muy triste, me puso, porque ella no había trabajado en grupo y que había visto sus respuestas y que le había ido muy mal y que eso no era justo. La justicia, no sé cómo decírsela, la verdad, compañeros, en este caso solamente le contesté que el beneficio era de ella. Si sacaba 12 puntos, eran de ella y ella los sabía y los conocía. Y el que iba a sacar pues 40 puntos utilizando Google, utilizando otros medios o en grupo, pues lógicamente, compañeros, el tema es que se están engañando, pues el beneficio es inmediato, pero se están engañando para su privado, para su vida profesional, para la sociedad que demanda de buenos notarios. Yo hablo de mi clase, de buenos notarios. Así que es la única reflexión que yo
quiero hacerles, compañeros, eh, no digo que es imposible, pero hay un compañero que en el primer examen parcial sacó 3 puntos y en el ahorita sacó los 40 puntos completos. Eso, pues, si lo hizo de verdad, sin copiar, sin trabajar en grupo, solamente por lo que él estudió, pues lógicamente lo felicito, fue un gran esfuerzo el que hizo, ¿verdad? Entonces hay 7:40, lo que les soy sincero, si hubiera sido en presencial, no, posiblemente esto no hubiera sucedido. A la compañera de esta clase de ustedes, que sí quiero hacerle una mención muy especial, que quiero particularmente felicitarla, es a la compañera María Fernanda Alfaro Cordero. Examen presencial sacó los 30 puntos y examen y virtual también sacó los 40 puntos, o sea, sus dos notas completas. Tiene 70 puntos de zona. Quiero felicitarla. No me sucede muy pocas veces eso, así que por eso quiero darle un especial reconocimiento a la compañera por ese dato. Así que vuelvo a repetir, fueron 8 personas las que sacaron 40, en la sección de ustedes fueron 3 y en la otra sección, la F, fueron 7 personas las que sacaron los 38, los 40 puntos. De ahí, pues, podría referirme, compañeros, saqué una estadística porque la máquina me la saca. 8 tienen 40 puntos, 14 tienen 38, 24 tienen 36, 26 tienen 34, 26 32, 27 30, 27 28, 32 26, 28 tienen 24, 15 tienen 22, 13 20, 5 18, 7 16, 3 14 puntos y tan solo uno tiene 12 puntos y de ahí ya no hay puntuaciones más bajas, así que el punteo más bajo es 12 y el punteo más alto es de 40 puntos. También quiero manifestar, compañeros, que me quedó claro que los que vienen a clases son los que me pueden contestar las preguntas que yo puse definitivamente para determinar si vienen. Se recuerdan que en la clase les puse esta palabra y les dije él y le. Y esa respuesta fue la que más me contestaron con error. Fueron de 258 alumnos, 87 la contestaron correctamente y el resto la contestaron incorrectamente. Y la pregunta que todos contestaron, pues, bueno, no todos, de 258, 227 alumnos la contestaron correcta. Fue el tema de la teoría ecléctica, pues ya 227 alumnos la contestaron correcta. Y así la plataforma tiene la virtud de que me enseña qué pregunta fue la que más tuvieron error. También la otra de los servicios profesionales decía que el juez tendría que determinar sus posibilidades. Yo puse profesionales y el Código Civil dice sus posibilidades económicas. Así que esa también, la mayoría, pues fue un grupo muy grande el que la puso incorrectamente. Fueron las dos preguntas que más tuvieron, digamos, incorrecta. Y de ahí, pues vuelvo a repetir, el promedio que la plataforma me da es un punteo de 28 puntos, que es el promedio que tienen. O sea, 14 preguntas y dieron correctamente la respuesta. Así que dicho esto, compañeros, acabo de terminar de pasar las notas, ya las tengo listas. Lo único que me falta, solo termino la segunda clase, lo único que me falta es, no logré todavía determinar quiénes se quedaron con 29 y quiénes se quedaron con 30. A ellos les voy a poner los 31 puntos, pero necesito determinar, ¿no?, para ver en la sumatoria que me da la máquina cuántos se quedaron con 29 y 30 para ponerles el 31. Y entonces, pues lógicamente, eso no me tardaré mucho, es rápido, así que primeramente Dios a las 8:30 ustedes ya tienen sus notas. Aquí definitivamente, solo que alguien no apareciera, por favor me escribe, pero de más comentarios, de más peticiones, definitivamente no las puedo dar. Ustedes saben que quien calificó el examen fue la plataforma, fue una máquina a quien yo le di la plantilla correspondiente con las respuestas y lógicamente aquí me decía el ingeniero en sistema de aquí de nosotros
que el 99.9% de certeza y seguridad que no puede haber equivocación. Así que las notas, ustedes ya hicieron más o menos su cálculo, las notas ya les ofrecí, se las estaré entregando al nomás terminar la, la clase, yo pues lo haré. Gaby Girón, ustedes son de la sección E. No quería hacer comentario al respecto porque, les soy sincero, fue un error humano, fue un error mío. Cuando subí el examen yo estaba completamente seguro que había puesto sección F y sección E y mandé el examen. Tal vez como a las 8 menos 5 vi la cantidad de alumnos que estaban entregando y pues mi hija es la que me ayuda también y le dije, mira, no es posible que solamente 98 alumnos hayan entregado y faltan solamente 5 minutos. Vi mi teléfono y me di cuenta que ya tenía varios mensajes donde me habían dicho que no había llegado el examen. Por esa razón fue que me atrasé a las 8:05, fue que le subí el examen a ustedes, así que por favor mil disculpas a ustedes, la sección E, un error imputable única y exclusivamente a mí. El último examen que había hecho de estos fue en el año 2023. Tuve que empezar a recordar cómo eran los temas, pero sí me recordaba que había que marcar tanto la E y la F, pero desafortunadamente no verifiqué al momento de enviarlo y se fue solamente la sección F. Así que les pido disculpas, el examen final va a ser de la misma manera, así que créanme que voy a verificar 3, 4 y 5 veces hasta que esté seguro que va para las dos secciones, lo voy a enviar. Así que mil disculpas, fue un error imputable únicamente a mi persona, me equivoqué en ese sentido. Pues afortunadamente mi hija es la que me ayuda, también ella se estresó bastante porque tuvo que volver pues mandarlo y lógicamente eso tomó también un par de minutos y por eso fue el atraso. Así que mil disculpas, espero y estoy seguro que no les va a volver a suceder. Así que como dice la compañera, eh, podría poner la hora en la que examinará. Puse la hora, les mandé media hora antes, que era a las 7:30 en punto para ambas secciones, pero no contaba en que soy un ser humano, que cometí un error, no lo mandé a la sección E y por ese motivo fue que ustedes se atrasaron. Pero afortunadamente todavía a ustedes les di 3 minutos extras, a ustedes no les di 30 minutos, les di 35 minutos y todavía di 3 minutos extras, de tal forma que ya les enseñé solamente eh, estas dos personas fueron las únicas que entregaron su examen pues arriba de los 43 y 45 minutos, pues fue exagerado, ahí sí les bajé puntos. Si se dan cuenta, la plataforma es la que me marca, yo le digo a qué hora me lo corta y me marca los que lo entregaron pues más tarde de la hora determinada. Así que los demás todos lo entregaron en tiempo, no hubo ningún problema y ya están sus notas. La nota de inmediatamente me la dio, me da una barra en estadísticas, qué pregunta fue la que más contestaron, qué pregunta fue la que menos contestaron correctamente, el promedio de esto y pues me lo da en un cuadro estadístico que lógicamente me sirve a mí para determinar cómo está este asunto, ¿verdad? Puedo adelantarme, no lo he visto, pero puedo adelantarme que van a ser muy pocos, demasiado pocos, los que se van a quedar sin la zona de 31 puntos. Pero mucha atención, aquellos que tienen 31 puntos, 32, 33, 34 y 35 puntos, tienen que poner mucha atención, tienen que poner pues mucha dedicación, compañeros, porque definitivamente, ¿verdad? Eh, Van a ser 10 preguntas a 3 puntos cada una, solamente van a tener derecho a tener una mala para poder ganar su examen. De 10 van a tener que tener 9 buenas, así que van a tener que hacer un sobreesfuerzo. Eh, Gracias, Eduardo. Sí, como lo debo repetir, fue un error totalmente imputable a mí, ¿verdad? Y nuevamente mil disculpas por el atraso que sucedió, pero espero que no vuelva a suceder. Así que hoy le mando sus notas, van a encontrar ustedes sus notas. Yo, como les digo,
Si hubiera sido presencial, diferente hubieran sido las notas. Eh, pero lo único que apelo yo a ustedes es que piensen que si están trabajando en grupos, si están haciendo qué, googleando como dicen, o si están utilizando otro método para contestar las respuestas, de verdad compañeros, el problema va a ser para ustedes más adelante y se van a recordar de mí. Espero que se recuerden de mí, pues bien que se recuerden de mí como un profesor que siempre trató de darle a ustedes pues en la enseñanza de lo que es o se va a hacer buen notario. Yo lo he repetido varias veces, de unos 2 años para acá, pues les comento, estuve pues con un tema de salud muy malo hace 2 años, gracias a Dios, ya estoy bastante bien, estoy de 1 a 10 bien, pero les digo, y se los comenté a ustedes, yo soy de las personas que ya vamos para afuera, desde todo punto de vista, ¿verdad? Desde el ejercicio de la profesión, el ejercicio de la docencia y el ejercicio de la vida, ¿verdad? Entonces yo lo que quiero es dejarles a ustedes inculcado los principios de honestidad, los principios que deben regir en todo ser humano, ¿verdad? Los principios de que ustedes sean correctos, porque si ustedes están trabajando solo, como le escribí a la compañera que me escribió esa noche, que estaba muy triste porque ella no trabajó en grupo, le dije que el beneficio era realmente de ella, porque los 12 puntos o los 18 que vaya a sacar o los 20 fue porque ella lo sabía y porque ella contestó. Así que ese es mi único comentario, compañeros. Yo de verdad los debo felicitar porque estoy seguro que posiblemente como ya en el primer examen parcial no habían entendido cómo venían las preguntas, creo que ahora hicieron el mejor esfuerzo y se dieron cuenta. Lo que sí vuelvo a repetir, cuando yo les digo en el examen esto, pongan atención porque esto les va a venir. Y les digo, pongan mucha atención y de verdad, compañeros, ese tema de la sustitución de los o de él, ¿sí? Que le hayan sido otorgado al notario, esa era la respuesta, pero la mayoría la erró, solamente 87 la contestaron bien. En el tema de que se daba audiencia por un plazo de 2 días, cuando alguien no está de acuerdo con el proyecto de liquidación de honorarios, le puse 3 y la mayoría también me puso que era verdadero. Esos temas yo los digo en clase, esos temas, los recursos, el artículo 88, el 98 era el que venía, el artículo 105, las cuotas, cómo se agradaba las sanciones económicas de 10 cuotas como mínimo y un máximo de 100. O sea, todo eso lo dije en clase, se lo repetí en clase, les decía, pongan atención, esta pregunta siempre la hago. Y si ustedes se dan cuenta, del artículo 77 hice 2 preguntas y venían ahí los temas. Y entonces, lógicamente, compañeros, creo que ese fue el éxito de que ustedes hayan, y eso debo entender yo, ese ha sido el éxito de que ustedes hayan mejorado sus notas, porque de verdad mejoraron las notas. Yo estaba comparando las notas del primer parcial, 5, 7, 8, 9, 10, y ahora pues las notas de verdad, ya les digo, la nota más baja es de 12 puntos y hay 8 compañeros que sacaron los 40 puntos. La compañera María Fernanda, la vuelvo a felicitar, estaba viendo porque la plataforma me lo da, ella entregó en 20 minutos 45 segundos, entregó su examen, o sea, lo entregó menos del tiempo determinado de 30 minutos y obtuvo tanto su nota como lo presencial como lo virtual. Es el último comentario que hago, compañeros. Primeramente Dios, ¿verdad? No, compañeros, a la literalidad de la norma no deben de ir, ¿verdad? O sea, yo jamás o sea, la letra le o él sí le cambia el sentido totalmente a la respuesta, pero eso de que es ordinaria y todo definitivamente debemos de entender, ¿verdad, compañero? Yo se los dije, ¿cuánto nos cobran a nosotros? Y lo dije, es una cuota anual, ¿sí? Cuotas extraordinarias hay tal vez cada 3 años, cada 2 años. Entonces, ese tema de la palabra ordinaria, ¿no? Es como
esa palabra también, la sustitución. La vez pasada me decían que en el código dice sustitución y ahí decían la pregunta sus. Primero, la máquina lo cambia. Y segundo, busquen ustedes en el diccionario de la Real Academia Española sustitución, y sustitución es exactamente lo mismo y se puede utilizar de manera indistinta. Así que tampoco, compañeros, piensen que voy a cambiar palabras para, o sea, digamos, omitir esa palabra para los efectos de que ustedes no contesten, no. Lo que sí es cierto es, por ejemplo, en el tema del contrato de servicios profesionales, yo dije van a aplicar la lógica. El juez lo que va a ver que es, dice ahí, sus recursos o posibilidades, yo le puse profesionales y sociales, y la ley solo dice posibilidades económicas, a eso es en dinero, es en honorario, lo que se tiene que pagar eran sus recursos económicos que él tenía que pagar, no podían ser recursos sociales, ni tampoco profesionales. Imagínense, no todos son profesionales. Desde ahí se debe haber descartado que la pregunta iba a ser correcta. Pero esos son los temas que yo les digo tienen que analizar. Ahora, si ustedes leyeron el código, si ustedes leyeron la ley, al nomás leer la respuesta, ya saben ustedes cuál es la correcta, porque muy pocas se parecen, son diferentes, hasta me invento yo algunas, ¿verdad? Me invento ahí la funcionalista, y me invento otras teorías que ni siquiera existen para poder completar las seis opciones que deben de ver. Aunque la teoría ecléctica fue también una de las que contestaron perfectamente. Otra que contestaron muy bien fue en donde se presenta el expediente de la rehabilitación, que es el artículo 105 del Código Notariado. Perfecto, también la contestaron la mayoría, que era en la Corte Suprema de Justicia. Y así hay un montón de preguntas que yo les vuelvo a repetir. La verdad es que tuvieron el promedio 14 respuestas, de 20, 14 respuestas buenas. Para mí es pues más que exitoso, más que para mí muy bueno que hayan sacado este resultado. Así que solamente comerán ansias una hora, 2 horas, pero 2 horas y ya van a encontrar sus notas, ya las tengo aquí, solo las imprimo, chequeo que nadie se quede con 29 y 30 y entonces inmediatamente se las estoy subiendo para que ustedes mismos lo deberían hacer. Catherine, ya le respondí la pregunta ahorita. Las voy a subir hoy a las 8:10, 8:15. Solo termino la otra sección. Miro que no a nadie le falte puntos y entrego sus notas para que ustedes ya estén sabidos de cómo está eso. Bien, dicho esto, compañeros, el comentario ya lo hice. Entonces, quiero comentarles qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a ver la responsabilidad profesional del notario, las clases de responsabilidades, la civil, penal, administrativa y disciplinaria. Y lógicamente tenemos aquí el tema de la responsabilidad penal, la responsabilidad civil y la responsabilidad notarial, que es la que vamos a platicar. No quiero ver el programa. Bueno. Entonces, compañeros, la responsabilidad notarial, pues sabemos que todas las personas vamos a ser responsables de los daños, de los perjuicios, de lo que nosotros cometamos o como vamos a cometer nosotros, ¿verdad? Ya sea por omisión, ya sea por culpa o por negligencia, que lógicamente pues esté fundamentada, ¿verdad? Nosotros podemos omitir algo, podemos accionar en algo, eso es nuestra responsabilidad y por eso vamos a dividir las responsabilidades en estos temas. Pensemos siempre que dentro de la responsabilidad que nosotros debemos de tener es, pues, primero el cumplimiento de todas nuestras obligaciones que se generan por el fraccionamiento de los instrumentos públicos. Nosotros tenemos que tener el cuidado, pero un cuidado muy grande del cumplimiento de nuestros requisitos y formalidades en el tema de cuáles son las formalidades esenciales, cuáles son las formalidades no esenciales. Tenemos que tener el cuidado, ¿verdad? Cuando hablamos, ya vamos a ver también nulidad de forma y nulidad de forma,
pero nosotros dentro del tema de la responsabilidad es el cumplimiento que nosotros debemos de tener con todo lo que obligaciones que se desprenden precisamente, no solo del fraccionamiento de autorización del instrumento público, sino que también de las obligaciones que se generan precisamente por el solo el hecho de prestar nosotros una función notarial, por solo el hecho de ser notarios. Ya vamos a ver también el tema del protocolo, pero dentro del tema de la responsabilidad, pues todos lo sabemos. En el tema de la responsabilidad civil o el tema de la responsabilidad notarial, la ley dice claramente, todo daño debe ser indemnizado. Y si nosotros cometemos un daño en el fraccionamiento de un instrumento público, si nosotros cometemos un perjuicio en el fraccionamiento de un instrumento público, pues lógicamente se van a derivar ciertas responsabilidades. Responsabilidades que se cambian desde el punto de vista civil, penal, administrativo y disciplinario. Fíjense que yo creo que ya lo había comentado en clases, el rigor que existía o el rigor que en la época, pues cuando hablamos de historia, en la Edad Media, cuando el rigor que existía cuando alguien cometía un error, cuando alguien cometía una omisión, cuando alguien por culpa, sí, por culpa cometía un error en un instrumento, en una escritura, pues lógicamente, compañeros, claro, ya no estamos en esa época de barbarie, ¿verdad? Yo le llamo barbarie notarial, pero ya no estamos en esa época, pero en época de la historia, cuando un notario cometía un error ahí que venía a causar un daño, causar un perjuicio, no digamos el tema desde el punto de vista penal, que ese era todavía más severo el castigo, la sanción, pero al notario le quitaban la mano para que ya no pudiera volver a escriturar. O sea, su mano, la diestra, lógicamente era la que él utilizaba para poder escribir, a la amanuense, el escriba, le cortaban la mano. ¿Por qué? Para que él ya no pudiera causar un daño, ya no pudiera por su omisión, por su negligencia, por un desconocimiento, compañeros, porque el tema también del desconocimiento en las leyes, ¿verdad? Aunque yo les dije a ustedes en una primera instancia, cuando hablaba de la moralidad, de la ética, yo siempre les he dicho a ustedes, y piénsenlo así, ¿qué es preferible? Un notario que tenga mucho conocimiento profesional, que conozca mucho, que se lea, que se conozca todas las leyes, el Código Civil, el Código Mercantil, que conozca el Código Penal, el Código Contencioso Administrativo, todas las leyes, pero que no sea honrado, que no sea honesto, que no sea ético, que no sea realmente el moral? ¿Qué es lo que va a suceder, compañeros? Va a ser nefasto para la sociedad, porque su inteligencia, su conocimiento lo está utilizando precisamente con irresponsabilidad, causándole daño, causándolo por culpa, por omisión o por negligencia, pero está causando un daño. Y aquí es con conocimiento de causa, porque eso lo está haciendo. Y por el otro lado tenemos un notario que posiblemente no conoce mucho, que no sabe mucho de leyes, que pues trata la manera de ejercer el notariado con honradez, con honestidad, con ética y con moral. ¿Qué preferimos? A este notario que precisamente y afortunadamente la ley le faculta o le da el camino legal para que pueda resolver los errores que haya cometido por desconocimiento o por negligencia, pero lo hace de buena fe. Entonces pensemos, cuando hablamos de la responsabilidad, compañeros, es algo muy importante. Y después de la época histórica, pues también ya vino en el año 1803 la ley del Ventoso, así se le denominó, la ley del Ventoso que fue creada en la época de Napoleón, en marzo de 1803, y precisamente en Francia, y precisamente por eso se le llama la ley del Ventoso, porque significa en español el mes de marzo, se le denominaba el mes del viento. Y como fue creada en el mes de marzo de 1803, entonces se le llamó la ley del ventoso. Y en esta ley del ventoso, pues lo que perseguía Napoleón era darle muchos beneficios al notario. Ya se le asignó, se le determinó,
se le reconoció como un funcionario público con sus calidades para poder faccionar instrumentos públicos, para poder apoyar y para poder mantener el imperio de la ley dentro de lo que eran las relaciones de los ciudadanos, de los habitantes. Y entonces de ahí viene precisamente las responsabilidades que se van a, digamos, generar con el cumplimiento de nuestra función notarial. Ya hablamos de una función notarial, hablamos de una relación notarial, y de esa relación notarial les decía yo a ustedes, el sujeto agente, ¿sí? Es de quien se van a desprender la mayoría de obligaciones en esa relación. Y dentro de esa relación notarial se generan obligaciones. Y el hecho de generar esas obligaciones se va a constreñir también al notario y se le va a obligar al notario a que cumpla con las responsabilidades que se pueden generar por el mal ejercicio de su profesión. Entonces, en el tema de la responsabilidad notarial, entonces, la vamos a dividir nosotros en estas clases. ¿Qué clases de responsabilidades civiles? Perdón, primero empiezo con la responsabilidad civil. La responsabilidad civil para mí, pues yo creo que es una de las más importantes, ¿verdad, compañeros? Porque aquí vamos a causar un daño, un perjuicio. Posiblemente no lo hacemos con dolo, porque eso ya va a rebasar los límites que corresponden a la responsabilidad penal. No va a haber dolo, sino que lo que va a haber es una omisión, una culpa, una negligencia. Pero por esos tres aspectos que acabo de mencionar, pues lógicamente se va a generar un perjuicio, se va a causar un daño a una persona y un daño que posiblemente a veces son daños irreversibles. Qué bien que digamos, bueno, se puede revertir este daño que yo le ocasioné, ¿verdad? Tal vez haciendo otro tipo de escritura o tal vez haciendo otro tipo de contrato, le puedo resarcir. O, como dice el Código Civil, ¿verdad? Todo daño debe ser indemnizado, tenemos que indemnizar. Pero creo que se los comenté en el tema del testamento. Si nosotros por una omisión, si nosotros por culpa o por desconocimiento no cumplimos con los artículos 42 y 43 del Código Notariado, cuando nosotros fraccionamos ese instrumento, cuando nosotros hacemos el testamento, compañeros, el testamento va a ir en plica, el testamento por la excepción al principio de publicidad, de que no puede ser público, que no se le puede dar publicidad al testamento. Imagínense ustedes si cuando ya falleció, que es la única forma en que se le puede dar publicidad al testamento, con el fallecimiento del testador. Cuando fallece el testador se abre el testamento, se determina el testamento y lógicamente será el juez el que deba de calificar si el testamento llenó todas las formalidades que establece la ley. Formalidades no solamente las que establece el Código Notariado, sino que las formalidades especiales que tiene que llevar el testamento y las que contienen también el Código Civil. ¿Qué sucede si el notario no cumplió por desconocimiento, por ignorancia, por negligencia y no cumplió con esos requisitos? ¿Qué va a suceder? El testamento es declarado nulo, el testamento no es válido y por consiguiente todo lo que pudo haber sido para una sola persona que era el heredero testamentario se quedará la masa hereditaria para dividirla entre 5 hermanos. O sea, será una quinta parte lo que le va a tocar a quién, por la negligencia, por la culpa, por la omisión del notario, no le quedó el 100% de la masa hereditaria. ¿Qué es daño? Pues es irreversible, ya no se puede hacer nada, ¿sí? La ley pues da los remedios, la ley da la forma en que nosotros podemos resolver los errores que cometimos, pero en este caso no se puede. Ya murió el testador, no podemos hacer escrituras de ampliación, no podemos enmendar errores por nosotros mismos, así que prácticamente se cometió un grave error, se cometió un daño, se cometió un perjuicio y eso le corresponde al notario el resarcimiento de daños y perjuicios. Créanme que yo no me he enterado, no he querido investigar, no me he enterado, pero me imagino que han de haber procesos
juicios ordinarios, daños y perjuicios en contra de notarios que le han causado daño y perjuicio al sujeto paciente en virtud de un desconocimiento, de una omisión. Así que en el tema de la responsabilidad civil, yo quisiera por favor que copien, les voy a dictar los 3 elementos que son necesarios, que deben de concurrir para que se dé la responsabilidad civil de daños y perjuicios, ¿sí? Bien. Primero tenemos que determinar, compañeros, y cuando se establece, dice el artículo 32, la omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada de demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término de 4 años contados desde la fecha de su otorgamiento. Y lógicamente, dice el artículo 35, para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario por nulidad del instrumento, sea derivado de lo que acabamos de leer, es necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo en lo concerniente a la causa de nulidad. O sea, aquí la misma ley está determinando, ¿verdad? Que si hay una nulidad de forma, porque lógicamente eso lo hizo el notario por omisión, por culpa, por negligencia, entonces el artículo 35 nos determina de que debe ser citado y oído en juicio con relación al tema de la nulidad para que lógicamente ya puedan proceder el tema de los daños y perjuicios, ¿sí? Entonces, por favor, ponemos elementos que deben de concurrir para que se dé la responsabilidad civil en el notario. Elementos que deben de concurrir para que se dé la responsabilidad civil en el notario. Bien, la primera de ellas, que haya violación de un deber legal, que haya violación de un deber legal por acción u omisión del notario. Que haya violación de un deber legal por acción u omisión del notario. ¿Sí? O sea, que exista la violación de un deber legal. Está obligado a cumplirlo y no lo cumplió. Entonces, que haya violación de un deber legal por acción u omisión del notario. Segundo elemento, que haya culpa o negligencia por parte de este, o sea, por parte del notario. Que haya culpa o negligencia por parte de este. Y 3, que se cause un perjuicio. 3, que se cause un perjuicio. Bien. Luego de esto tenemos la responsabilidad penal. Para mí, yo siempre he pensado, no solamente por el tema de decir es la más importante, es la más delicada, pues yo pienso que la responsabilidad penal, no solamente por la situación o por las consecuencias tan nefastas que le pueden suceder al notario, como es la de ir a prisión, o que lo vaya a sentenciar, o que declaren con lugar la sentencia, lo declaren culpable, lo condenen, y aunque le suspendan la pena y todo, recuérdense ustedes que él ya se encuentra inhabilitado de acuerdo al artículo 3 del Código Notariado, donde establece cuáles son las causas de inhabilitación del notario. Y el haber sido condenado en sentencia firme por la comisión de un hecho ilícito, un delito, pues lógicamente
eso para mí es una de las responsabilidades más delicadas, más importantes, porque por supuesto se está defraudando al notario, perdón, al Estado se le está defraudando, y por qué no decirlo también, ¿verdad? Se le está defraudando a la sociedad, porque la sociedad busca a los notarios por ese menester de confianza, porque le tiene la confianza al notario. Pero cuando deviene el procedimiento de un hecho ilícito, cuando deviene la comisión de un hecho delictivo por parte del notario, pues por supuesto que eso va debilitando la fortaleza que tiene la fe pública dentro de la sociedad. Cuando nosotros hablamos y cuando nosotros nos enteramos, compañeros, de que hay un grupo pues que merodea los registros correspondientes, en especial el registro de la propiedad para los fraudes de viviendas, para de alguna manera cometer fraude, ¿verdad? Y de alguna manera pues quedarse con los bienes inmuebles, pues cuando uno se entera de eso, lógicamente se pierde credibilidad en la fe pública. Por eso y en esa cuenta yo les decía a ustedes, muchas instituciones, a pesar de que se lleva van las firmas legalizadas, en muchas instituciones piden los fotocopia de los documentos de identificación, y muchas veces, además de eso, pues piden la presencia de la persona o el requirente, del firmante, ¿verdad? O del signatario para los efectos de la verificación y de la veracidad del contenido del documento. Fíjense que en migración antes a través de un documento privado con firma legalizada se podía dar la autorización para la obtención de un pasaporte de un menor de edad hace ya unos 3 años atrás, y con la justificación, yo creo que una justificación valedera, de que falsificaban las firmas, de que lógicamente las personas estaban falseando la verdad, pues decidieron que ya no se puede a través de eso. Ahora tiene que ser un mandato especial con representación que otorgue el padre o la madre, que faculta a un familiar o al padre o a la otra o al padre o a la madre en su defecto, para que puedan obtener un pasaporte. ¿Eso qué significa? Que se ha violentado mucho la fe pública, que ha sido mal utilizada la fe pública, y por eso vuelvo a insistir, es una de las más delicadas, es una de las más importantes, el tema de la responsabilidad penal. Yo les comenté a ustedes la última estadística a nivel nacional. Hay aproximadamente 84 notarios, ¿sí? Que están pues cumpliendo una condena por habérseles pues sentenciado, ¿verdad? Por la comisión de hechos delictivos en el ejercicio de su función notarial, o sea, con temas de la fe pública, ¿verdad? Por eso es muy importante pensar en los temas de la fe pública. Entonces, quiero que ustedes copien, compañeros, que ustedes copien los delitos en que puede incurrir el notario en el ejercicio de su función notarial. El primero de ellos es la publicidad indebida. Publicidad indebida, ¿sí? Y dice: quien hallándose legítimamente en posesión de correspondencia de papeles o grabaciones, fotografías no destinadas a la publicidad, los hiciere públicos, sin la debida autorización, aunque le hubieran sido dirigidos, cuando el hecho cause o pudiere causar perjuicio. Esa es la publicidad indebida, artículo 222 del Código Penal. Luego tenemos la revelación del secreto profesional, ¿sí? La revelación del secreto profesional, llamado también el sigilo profesional, ¿verdad? Quien sin justa causa revelare o emplear en provecho propio o ajeno un secreto del que se ha enterado por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte. Eso es el tema del secreto profesional. Y luego los casos especiales de estafa son bastantes. Deberían ustedes de seleccionar. Les pido que lean ustedes el artículo 264 del Código Penal, y ahí pueden ir ustedes seleccionando y determinando qué clases de delitos o
o casos especiales de estafa pueden encuadrársele a un notario en el ejercicio de su profesión. Por ejemplo, dice los traficantes que defraudaren usando pesas o medidas falsas no es aplicable a nosotros. El platero tampoco es aplicable. Bueno, dice quien defraudara a otro con supuesta remuneración a funcionarios, autoridades, agentes de empleos públicos. Quien cometiera alguna defraudación abusando de firma de otro en blanco o extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo o de un tercero. Pueden ir leyendo ustedes todos los delitos o los casos especiales de estafa. Son 23 numerales. Esos 23 numerales los pueden ir ustedes determinando cuáles son los que pueden ser encuadrados o pueden ser dirigidos directamente al notario, ¿verdad? Bien. Luego tenemos supresión, ocultación o destrucción de documentos. Este es el artículo 327. Estamos hablando todos del Código Penal. Quien destruya, oculte o suprima en todo o en parte un documento verdadero de la naturaleza de los especificados en este capítulo será sancionado con las penas señaladas en los artículos anteriores en sus respectivos casos. Esta es supresión, ocultación o destrucción, ¿sí?, de documentos. Luego el artículo 336, esto se recuerdan ustedes, está determinado claramente también, no solamente en el Código Civil, se recuerdan ustedes, no sé si venía una pregunta relacionada con esto, pero es la usurpación de calidad, ¿verdad? Aquel que se hiciere pues pasar o quisiere arrogarse él las facultades de un notario, de un ingeniero, de un arquitecto, no teniendo esas calidades, pues la ley establece la usurpación de calidad. El Código Civil lo determina, la ley de colegiación profesional también determina el tema de la usurpación de calidad y también encuadra directamente en el artículo 336 que dice: quien se arrogare título académico o ejerciere actos que competen a profesionales sin tener título o habilitación especial será sancionado con prisión de 5 a 8 años. Ese es en el tema de la usurpación de calidad. Luego viene la revelación de secretos, ¿sí? Revelación de secretos. El funcionario o empleado público que revelare o facilitare la revelación de hechos, actuaciones o documentos en los que tenga conocimiento por razón del cargo o que por disposición de la ley deben permanecer en secreto, será sancionado con una multa. Aquí, compañeros, es el artículo 422, ¿verdad? El notario, pues, él sí puede causar o sí puede cometer este tipo de delitos, ¿verdad? Porque se le dan documentos, se le revelan situaciones, hechos, circunstancias, actos que a él puede ser que le consten, pero que es un secreto profesional y que lógicamente es una revelación de secreto. Luego tenemos la violación de sellos. Eso también es un delito que lo puede cometer el notario. Dice: el funcionario o empleado público que ordenare abrir, abriere o consintiere que otro abra papeles o documentos cerrados cuya custodia le estuviere confiada, será sancionado con una multa. Aquí, pues para mí, de violación de sellos, el delito que puede pues realmente suceder o cometer el notario en el ejercicio de su función notarial, ¿verdad? Pues para mí es el tema del testamento cerrado, ¿verdad? Testamento cerrado o el hológrafo que se le llama, aunque realmente no es muy común, ya no es frecuente, ya no mucho se utiliza con el tema de este testamento, pero al notario, el testador, ¿verdad? Con su puño y letra, redacta el testamento, se le entrega al notario, el notario lo pone en la plica, lo debe de cerrar, ¿verdad? De manera de que el mismo quede prácticamente sellado, que no pueda ser vulnerable, no pueda ser, no vayan a romper, ¿verdad? Y entonces, en la cubierta de esa plica, deberá faccionar un acta notarial
y en el acta notarial hará constar que en ese momento él recibe el testamento del señor tal y tal, que en este momento lo está poniendo en la plica, y lógicamente él va a ser, por supuesto que la ley dice que podrá tenerlo el testador, regularmente es el notario en el que lo guarda, lo custodia, lo tiene. Recuérdense que el testador pues podrá llevárselo a su casa, a su oficina, lo podrían encontrar y se perdería el principio de publicidad. Y algo muy importante como el tema del testamento cerrado, ¿verdad? La ley dice que si hubieran signos, rasgos de que hubiera sido violentado, el testamento se declarará nulo. Entonces, lógicamente, aquí sería la violación de sellos, que el notario lógicamente abriera ese documento y prácticamente lo violentara y lo estaría haciendo pues su resultado de declarársele nulo por la violación de ese sello o la violación en la forma en que hubiera sido cerrada la plica. Luego tenemos las responsabilidades del funcionario, que es el artículo 437, que es la responsabilidad que tiene un funcionario en la celebración de un matrimonio. El funcionario o ministro de culto debidamente autorizado que autorizare un matrimonio a sabiendas de la existencia de un impedimento que cause nulidad absoluta será sancionado con prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial. Aquí pues claramente, ¿verdad? El notario tiene que tener mucho cuidado. Recuerden ustedes, en el Código Civil se determina las causas de insubsistencia del matrimonio. Quienes no pueden contraer matrimonio, recuérdense que lo dice claramente, ¿verdad? Los que hayan estado ligados por afinidad, o sea, alguien no podría casarse con su ex suegro, con su ex suegra, con sus ex cuñados, pues lógicamente no lo podría hacer. Y a sabiendas que eso es una nulidad absoluta del matrimonio, el notario celebrara ese matrimonio, pues la ley claramente dice la responsabilidad del matrimonio en la autorización del matrimonio, la responsabilidad, perdón, del notario. Luego el artículo 438, inobservancia de formalidades. El funcionario o ministro de culto debidamente autorizado que procediera a la celebración de un matrimonio sin haber observado las formalidades exigidas de la ley, aunque no produzca nulidad, será sancionado con multa. Aquí es una multa que le van a imponer al notario. ¿Qué puede suceder aquí? Omisión de requisitos y formalidades del matrimonio. Recuérdense que establece la ley y dice la ley claramente que cuando el varón fuera extranjero y la mujer guatemalteca deben de otorgarse capitulaciones matrimoniales. Si omitiera esto, ¿verdad? Es una formalidad que establece la ley. O si por consiguiente también siendo extranjero y no se hace la publicación correspondiente de que va a contraer matrimonio el extranjero o la extranjera con un ciudadano guatemalteco o guatemalteca, pues esa es una omisión de una formalidad que el notario lógicamente va a ser sancionado porque está cometiendo un ilícito penal. Esos son los artículos y los delitos que puede cometer un notario en el ejercicio de su profesión, ¿sí? Esos son los delitos, digamos, que van relacionados con el ejercicio de nuestra profesión. Por supuesto que como ser humano y como, digamos, quitémosle la vestimenta, ¿verdad?, de notario, pues como cualquier persona particular podrá cometer cualquier otro tipo de delitos que no sería, pues por supuesto que le van a ser imputables a él, pero que no van a tener totalmente pues, fuera de lo que es el ejercicio notarial. Este último, inobservancia de formalidades, el 438. El de responsabilidad del funcionario para autorizar matrimonios es el 437. Creo que todos esos los exigía. Muchas gracias. Muy bien. Luego tenemos el tema de la responsabilidad administrativa. ¿Se recuerdan ustedes? Y lo vamos a hablar, ya lo habíamos hablado en un principio,
Cuando hablábamos nosotros de la relación del derecho notarial con otras ramas del derecho, pues nosotros vinculábamos y relacionábamos al derecho notarial con el derecho administrativo. Y decíamos que con el derecho administrativo es precisamente el conjunto de obligaciones que se le van a generar al notario, no solo por el faccionamiento de los instrumentos públicos, sino que precisamente por el ejercicio de su profesión. Son, llamémosle, obligaciones administrativas que si no se cumplen, pues viene una responsabilidad administrativa. Por eso le llamamos nosotros responsabilidad administrativa. El incumplimiento de no mandar un aviso a la dirección al DIGECAM, a la dirección ¿qué? De registro de armas y municiones de IGECAM, pues si no se manda el aviso es una multa de 1.000 quetzales. Y esa es una multa administrativa, es una responsabilidad administrativa que tiene el notario. La responsabilidad administrativa de dar los avisos correspondientes a DICADI para que la matrícula fiscal de los inmuebles, para que les vayan descargando el impuesto del YUSI, o sea, los inmuebles que están cargados con el YUSI, con un propietario, pues para que se le cambie de titular al propietario, al anterior propietario y actual propietario que se le cargue, todo eso es obligación por parte de el notario. Esas obligaciones administrativas que tiene el notario, ya vamos a ver el protocolo, pero debemos de pagar 50 quetzales por la apertura del protocolo, eso lo debemos como un tema administrativo, una responsabilidad que el notario debe cumplir desde el punto de vista administrativo, ¿verdad? Nosotros decíamos cuando yo hacía esa relación, qué responsabilidad administrativa tenemos cuando nosotros compramos los timbres. Cuando nosotros le decimos a nuestros clientes, mire, el inmueble se va a vender en 100.000 quetzales. El impuesto a satisfacer es 3.000 quetzales y lo vamos a pagar con estampillas fiscales. Vamos a comprar las estampillas fiscales. Ese impuesto o esa cantidad le va a ser entregada al notario y su responsabilidad administrativa es enterar en las cajas de la Superintendencia de Administración Tributaria ese dinero con respecto a los honorarios, ¿sí? Con respecto al impuesto que debe causar. Si es el impuesto del IVA, pues cobrará el 12%, pero él lo debe enterar porque está prácticamente figurando como un recaudador fiscal. Esa obligación que tiene el notario, ¿verdad? Y esa responsabilidad administrativa que tiene el notario. Yo les decía a ustedes las prohibiciones deontológicas que hablaba yo de la ontología, pero que van, digamos, y que es atinente a la responsabilidad administrativa, porque el notario no puede de alguna manera evadir su responsabilidad del pago de los impuestos. Primero, porque le está incumpliendo a su cliente que ya le dio el dinero para que pague los impuestos y para que pueda proceder a la inscripción registral que se pretende o que se busca hacer de acuerdo a las peticiones, al rogamiento o al requerimiento de las personas. Y luego, pues, enterar ese dinero directamente a las cajas receptoras. ¿Por qué? Pues yo siempre he pensado y ahora lo pienso pues con mayor certeza, ¿verdad? Las fortalezas o la fortaleza que la Superintendencia de Administración Tributaria está obteniendo a través de todas esas herramientas virtuales, la virtualidad, todo lo que estamos nosotros viviendo con estos temas que tiene ahora la Superintendencia de Administración Tributaria, precisamente cuando uno genera un formulario para el pago del impuesto, ahí claramente dice, este impuesto deberá ser pagado hasta, si usted generó el formulario el día de hoy, hoy mismo lo debe de pagar. Y en el tema de la ley del impuesto del IVA se debe pagar 15 días siguientes al faccionamiento del instrumento público, de tal forma que si nosotros no cumplimos con esta nuestra responsabilidad administrativa que tenemos, pues lógicamente va a causar intereses, recargos y multas, que lógicamente a quien debería de causarle, a quien debería de pagarlas, ¿a quién es? Pues debería ser el notario, porque él no enteró en caja la receptora. Entonces, de aquí viene esa responsabilidad administrativa para el notario.
Y a veces, ¿qué sucede cuando hay incumplimiento de la responsabilidad administrativa? Yo siempre he pensado, y hasta ahora lo digo, la única multa o sanción pecuniaria que para mí, digamos, se le impone al notario por el incumplimiento de sus obligaciones que recaen dentro de lo que es la responsabilidad administrativa, para mí la única que es congruente con la realidad económica de Guatemala es la multa por no dar un aviso de la compraventa de un arma a DIGECAM. Y de ahí, porque son 1000 quetzales. Entonces ahí sí se va a obligar, se va a constreñir, ¿verdad? A la persona para que cumpla con eso. Pero imagínense ustedes, se está poniendo una multa de 5 quetzales a un notario que no cumple su obligación, que no está dentro de cumpliendo con estas responsabilidades administrativas que él tiene, como el cumplimiento de la entrega de los avisos. Le van a poner una multa de 5 quetzales si son de otros años y no sé, el monto, la verdad lo ignoro, pero no llega ni siquiera a 25 quetzales de una multa. ¿Qué hace el notario? Sencillamente, pues, celebra el matrimonio, cobrará unos 1500, unos 1800 por la celebración del matrimonio, o dependiendo, ¿verdad?, cómo desee cobrar, pero dirá, después pago la multa. Entonces, por eso, compañeros, creo yo que la responsabilidad administrativa que recae el notario es porque no hay un mecanismo de sanción que esté adecuado, ¿sí? O congruente con la realidad económica del país. Porque yo les puedo asegurar, si al notario le pusieran 1500 quetzales de multa por no presentar un aviso de matrimonio, primero hace el aviso y después hace el acto de matrimonio. Pero si se pone a pensar, 5 quetzales tengo que pagar, los pago más adelante. Y después el cumplimiento de esas de esas responsabilidades administrativas que tiene el notario, protocolizar el acta de matrimonio, eso es obligación que tiene el notario. ¿Para qué? Para guardar o conservar el acta notarial del matrimonio. Eso es entonces, en conclusión, la responsabilidad administrativa que tiene el notario. Y por último, compañeros, platiquemos ya para terminar la clase, platiquemos de lo que es la responsabilidad disciplinaria. En el tema de la responsabilidad disciplinaria, este es un tema que viene pues adherido al código de ética. El código de ética profesional así lo determina, ¿verdad? Son aspectos puramente que devienen del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios, que es quien nos va a disciplinar, llamémosle así, quien nos va a disciplinar para que nosotros cumplamos con una buena función notarial, ¿no? Es al Colegio de Abogados a quien le corresponde la sanción desde el punto de vista disciplinario, porque nosotros debemos de cumplir con disciplina todo y con mucho decoro nuestra profesión, ¿verdad? El código de ética lo establece, ¿verdad? Que cualquier acto que vaya en contra del decoro de la profesión cuando nosotros ejercemos, pues será sancionado disciplinariamente a través del Tribunal de Honor. Y ustedes lo saben, el colegio, en la ley de colegiación profesional obligatoria tiene las sanciones que se le van a imponer, ¿verdad? Una sanción económica, pues recordemos también que puede, pues la inhabilitación total, ¿verdad? Definitivamente no, pero hay una parcial, también hay una amonestación pública, una amonestación privada, para, lógicamente, para el cumplimiento de una responsabilidad disciplinaria. Que esto tiene que ver con aspectos puramente deontológicos, se recuerdan las prohibiciones deontológicas, las prohibiciones desde el punto de vista del yo interno, ¿verdad? De lo que yo tengo que hacer o no tengo que hacer, pues pensemos nosotros, realmente esta nuestra responsabilidad disciplinaria es para con nuestros clientes, ¿verdad? Que debemos de cumplirle nosotros, para con el Estado, que también estaría dentro del ámbito de la responsabilidad administrativa, y también para nuestros colegas, ¿verdad? Tenemos que tener una responsabilidad disciplinaria nosotros en el ejercicio de nuestra profesión, ¿sí? Bien. ¿Tienen algún comentario, compañeros? ¿Alguna pregunta relacionada con este tema? Bueno, si no hay preguntas, compañeros, pues nuevamente, como siempre, ¿verdad? Les agradezco
Hoy me voy contento, me voy satisfecho. Hay 80 y creo que llegamos a 90 alumnos conectados, que es lo que yo les quisiera pedir también, les quisiera solicitar, ¿verdad? 258 alumnos se examinaron el día viernes. De esos 200, bueno, tengo inscritos 387, pero solo eh, examinaron 258. Pues los faltantes me imagino que son aquellos que no se examinaron el primer parcial, que son como unos 7, 8, que no tienen ni nota de primer parcial ni de segundo. O vi también algunos alumnos que tienen 7 o 5 puntos en el primer parcial y posiblemente pues ya no quisieron someterse al examen, pero solamente 258. De esos 258, pues pongámosle la mitad cada uno, pongámosle unos 125 por aula. Pues yo esperaría que la cantidad de alumnos que se conectó hoy, de 90 alumnos, estamos hablando de más del 50% de alumnos que me gustaría que estuvieran conectados. Ya recuérdense que, si no estoy mal, en la tercera semana de mayo inician ya los exámenes finales, entonces vamos a tener pues tal vez todavía, ¿qué? Unas 4 o 5 clases, y por esa razón pues para el día jueves continuaremos con el punto número 9 del programa, que son los documentos. Un punto bastante corto y pequeño también. Luego tenemos lo que es los medios de impugnación, también corto. Vamos a hablar de la nulidad y nos quedamos de último con un tema que sí por lo menos necesito unas 3 clases o 4 clases para que veamos el protocolo, el ejercicio del protocolo y conocer lo que es el registro notarial. Sí, por favor, Yanni Aquino, dice una duda, con mucho gusto se la puedo resolver, si está en mis posibilidades, ¿verdad, Yanni? Yanni, me parece que usted ha de haber ingresado un poquito tarde a la clase, pero de la sección E, solo los dos que están subrayados aquí con color naranja, y lo pueden ver ustedes ahí, solo los dos. Este es el listado. Solamente 2 personas, y voy a decir los nombres: William Rolando Melgar y Lubia Judith Izaguirre, fueron las únicas 2 personas que entregaron tarde su examen. Los demás están entregados en tiempo. Les dije que les di todavía 5 minutos más, y entonces fueron entregados todos en tiempo. Si la plataforma les dijo que fue entregado fuera de tiempo, es porque yo le había marcado 30 minutos, pero di 5 minutos extras. Entonces después, cuando ya tabulé las notas, pues lógicamente di 5 minutos más, programé 5 minutos más, y entonces no tuvieron ningún problema. Y eso se los dije el día del examen, ningún problema. En la otra sección creo que sí fueron un poquito más los que entregaron tarde, pero aquí solamente 2 alumnos de la sección E. Así que muchísimas gracias, compañeros. Solo termino la clase de la sección F, chequeo que no se queden ninguno con 29 y 30, e inmediatamente les subo sus notas. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros, por su paciencia, por estar aquí en la clase, y a esos 92 alumnos que estuvieron conectados hoy, pues les agradezco mucho. Feliz noche.